Hoy tendremos un nuevo tema que vamos a tratar. Vamos a hablar acerca de la Biblia y las responsabilidades familiares. Por lo tanto, mis hermanos, estemos muy concentrados con la Biblia en la mano. Si puede, una libreta de anotaciones con su esfero para que usted vaya registrando aquellos conceptos, aquella palabra que usted considere que debe luego repasarla para reforzar ese conocimiento. Bien, mis hermanos queridos, hoy entonces el texto base para este estudio lo encontramos en Efesios capítulo 5 y vamos a estar leyendo del versículo 22 al 33. Recuerde, vamos a hablar acerca de la Biblia y las responsabilidades familiares. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, diga todo el tiempo. Todo el tiempo. Somos estudiantes de la palabra de Dios toda la vida, no basta toda esta vida para profundizar la palabra del Señor, solamente alcanzamos la superficie prácticamente. Cada día que nos acercamos reverentes al libro sagrado, el Espíritu Santo nos revela y nos da a conocer tantas verdades y doctrina que es de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Bien, antes de leer el texto vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea nuestro maestro. Amén. Que sea Él quien nos revele su palabra y nos la haga comprender, que nos ilumine y que esa palabra que Él nos haga entender produzca en nosotros fe y la llevemos en acción, que la obedezcamos. Amén. Cierre conmigo sus ojos y oremos juntos, invocando a nuestro Dios. Padre y Dios bueno, te damos muchísimas gracias por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, porque siempre nos cuidas, siempre nos guardas y siempre nos das todo lo que necesitamos. Ahora recibimos el pan espiritual, alimento para nuestra alma. Señor, danos apetito de tus palabras, danos hambre de ellas. Quita esta inapetencia espiritual. Haznos, por favor, personas hambrientas del pan celestial y que lo podamos comer, Señor, con gusto, con el deseo de ser ministrados, tocados por ella, en el nombre de Jesús. Te ruego que abras nuestros oídos para que estén atentos. Señor, que nuestra mente y nuestro corazón, todo ahora esté en función, Señor, de recibir tu palabra, de ser enseñados por tu Espíritu Santo. Concédame el hablar con poder, Señor. Pon las palabras precisas en mi boca, esas que tú quieres dejar en el corazón de los que me escuchan. Te pido, Dios de la gloria, que hoy confirmes tu palabra con señales, con prodigios, Señor, con milagros. Que si hay alguien enfermo, tú lo sanes. Si hay alguien triste, tú lo consueles. Que seas restaurando, Señor, sobre todo hogares, familias, haciendo volver el corazón entre los cónyuges y el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, para que cada hogar sea un remanso de paz, donde tú entronado los gobiernes, Señor, y tu voluntad se haga en medio de cada familia, Señor. Así como se hace en los cielos, también tu voluntad se haga en cada hogar, en el nombre de Jesús. Señor, ministra el corazón del esposo a través de esta enseñanza, el corazón de la esposa, el corazón de los hijos, de cada integrante de la familia. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Que tu palabra hoy corra como ríos, como agua, y sea glorificada, y cumpla el propósito para la cual tú la envías en aquellos que la van a recibir. En el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu antagónico, toda fuerza de oposición que nos quiera robar la atención, distraer de la palabra tuya, de esta enseñanza, y sujetamos todo al señorío de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, Efesios capítulo
5, vamos a leer del versículo 22 al 33. No, vamos a ver el versículo 21. Del versículo 21 al 33. Dice la Escritura: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén a la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Bien, vamos a recordar una verdad que debe estar presente durante todo el estudio. Y la verdad central, vamos a recordar que Dios fue quien instituyó la familia. ¿Quién instituyó la familia? Dios. Usted siempre va a recordar que eso nació en el corazón de Dios. Dios fue quien instituyó la familia e hizo que sus miembros fueran responsables los unos por los otros. Quiere decir que hay responsabilidades compartidas. Cada uno tenemos un rol determinado, una función dentro del hogar, dentro de la familia. Amén. Entonces, ¿cuál es la verdad central? La verdad que vamos a recordar durante todo el estudio, que Dios fue quien instituyó la familia. Eso no fue idea de un sacerdote o de un pastor o de algún líder político. Eso nació en el corazón ¿de quién? De Dios. E hizo que sus miembros fueran responsables los unos a los otros. Diga, tengo responsabilidades en mi casa. Tengo responsabilidades en mi casa. La responsabilidad la tienen el esposo como la esposa y los hijos. Amén. Amén. Bien, y un texto que nos vamos a aprender de memoria, muy fácil, es el versículo 21 del capítulo que acabamos de leer. Y quiero que ese versículo quede en nuestro corazón. El salmista escribió: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El propósito entonces de guardar este versículo en nuestro corazón es para no pecar contra Dios, para acordarnos que tenemos responsabilidades como miembros de una familia, esa familia donde Dios nos puso. Y vamos a recordar este versículo para que Dios nos haga acordar siempre de esas responsabilidades, de ese rol, de esas funciones que tenemos para honrarlo y glorificarlo. Y dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Es fácil, ¿cierto? Lo aprendió de memoria, cierre sus ojos y dígalo, repítalo conmigo. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Amén. ¿Dónde se encuentra? En Efesios capítulo 5, versículo 1. Nuevamente, repítalo conmigo. Someteos unos a otros
en el temor de Dios. No mire a la persona que está a su lado, ni trate de echarle como una indirecta a su cónyuge que está ahí al pie suyo o a sus hijos, sino que diga, esta palabra es para mí. Esta palabra para mí, y como es para mí, he de personalizarla. Es de decir, he de someterme a los miembros de mi familia en el temor de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde se encuentra? Efesios 5:21. En Efesios 5:21. Amén. Bien. Entonces, vamos a hablar de la familia. Todo el mundo tiene familia. Bueno, no todo el mundo tiene un hogar, pero todos tenemos una familia. Y esa idea, como dijimos al principio, es una idea que salió del corazón de Dios. Y para que haya una familia, pues necesariamente en un principio tuvo que haber un pacto entre un hombre y una mujer, de unir sus vidas por el resto de sus tiempos aquí en la tierra. Amén. El matrimonio, por lo tanto, se considera una unión perfecta de cuerpo, mente y espíritu entre un hombre y una mujer. Pero las cosas eran muy diferentes cuando Pablo escribió esta epístola. En los tiempos de los apóstoles, la institución de la familia estaba pasando por una crisis muy grande, parecida a la que estamos hoy nosotros experimentando en pleno siglo XXI. Y este pasaje Pablo está describiendo, guiado por el Espíritu Santo, el ideal de cómo deben ser las relaciones familiares. O sea, lo que va a escribir Pablo, lo escribe bajo la dirección del Espíritu Santo. Ninguno de ustedes, ninguno de nosotros tenemos derecho ahora a decir que Pablo era machista, o que Pablo era feminista, o que los tiempos han cambiado y que ya soplan otros vientos. No, Pablo está escribiendo dirigido por el Espíritu Santo, ¿sí? Y lo que él está escribiendo en ese momento, o lo que el Espíritu Santo está revelando a la iglesia, contrasta grandemente la pureza radiante de su doctrina con un mundo inmoral que se estaba viviendo en ese tiempo. Consideremos entonces brevemente la situación en que Pablo escribió este pasaje, para que nos demos cuenta que estaban casi igual que nosotros, casi igual o peor que nosotros. Miremos cómo estaban los judíos. ¿Qué opinión tenían los judíos, por ejemplo, del matrimonio, o qué opinión tenían de las mujeres? Figúrense que en la oración de la mañana un judío incluía una frase en la que el varón judío, cuando oraba, daba gracias a Dios por no haberle hecho gentil, pero también le daba gracias a Dios por no lo haberle hecho esclavo o mujer, porque ser mujer era algo muy despreciado entre la sociedad judía. Para la ley judía, una mujer no era una persona, sino una cosa, un objeto. No tenía ningunos derechos legales. Era posesión absoluta de su marido, que podía hacer con ella lo que quisiera. Entonces vamos a entender el contexto en el que Pablo está escribiendo cuando habla de las relaciones familiares. Amén. Entonces, el varón tiene potestad absoluta sobre la mujer y ella está obligada a hacer todo lo que él dijera, sin importar nada. Los judíos tenían, en teoría, el ideal más alto del matrimonio, pero solamente era en teoría, porque en los tiempos de Pablo el divorcio se había generado trágicamente. Y cuando uno mira, por ejemplo, la ley del divorcio en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, leemos: cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa
voy a volver a leerles. Cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en la mano y la despedirá de su casa. Entonces, siempre para las escrituras se ha hecho hermenéutica, se trata de interpretar las escrituras. Y habían por lo menos dos corrientes de interpretación para este texto, ¿sí? Estaba la corriente del gran rabino Shammai, y él decía que una mujer podría ser tan mala como Jezabel. Sin embargo, su marido no se podía divorciar de ella nada más que por adulterio. Entonces la escuela del rabino Shammai, la única posibilidad para que una mujer pudiera, para que un hombre se pudiera divorciar de su mujer, era por causa de el adulterio. Pero había otra escuela de los rabinos más liberales, y ellos por lo general seguían al famoso Hillel, Hillel. Y este rabino interpretaban la frase, cuando leemos ahí en las escrituras, cuando dice, y si se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Entonces, este rabino interpretaba aquí alguna cosa indecente de la manera más amplia, ¿sí? Y, por ejemplo, ellos decían que quería decir que por cualquier cosa se podía el hombre divorciar de la mujer. Si ella le echaba a perder la comida, si la comida le quedaba un poquito pasada de sal o se le ahumaba el arroz, se le permitía al esposo darle carta de divorcio, a su mujer. O si ella salía a la calle con la cabeza descubierta, o si hablaba mal de los padres de su marido, o si era alborotadora, o rencillosa, o pendenciera. Todo eso podría ser causa de divorcio. Había un rabí también que seguía la escuela de Hillel, y él interpretaba la frase todavía aún más amplia, y él decía que si él no encontraba gracia a los ojos, en el sentido de que no la veía ya hermosa, entonces él podía fijarse en otra mujer y despreciar a la que había recibido en un principio como su esposa. Entonces pensemos un poco para dónde se iban la mayoría de los esposos, cuál escuela abrazarían. Es fácil suponer cuál de las dos escuelas entonces de pensamiento tuvo mayor seguimiento. Pues la de los liberales. Y por eso algunos de los judíos le dijeron al Señor Jesucristo, cuando Él les habló acerca del divorcio, cosas difíciles eso, y muy duras las palabras que nos está hablando. Porque la mayoría, pues, por cualquier situación, fácilmente abandonaban a su esposa. Pero dos hechos ponían las cosas peor en la ley judía. El primero, que la mujer no tenía posibilidad legal de divorciarse. Hablando en general, el marido, bajo la ley judía, podía divorciarse de su mujer por cualquier razón, ¿sí? Me quemó el arroz, me divorcio. Llegó tarde, me divorcio. ¿Sí? Me gritó, me divorcio. Pero la esposa no podía, ¿sí? Ella no podía divorciarse de su marido por ninguna razón. Y en segundo lugar, el procedimiento de divorcio era desastrosamente fácil. ¿Qué leíamos aquí en el capítulo de Deuteronomio? Cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Entonces le escribirá una carta de divorcio, ¿sí? Se la entregará en la mano y la despedirá de su casa. Eso no había que ir al abogado ni a una comisaría familiar, no, era solamente se tomaba el papel,
el lápiz, se escribía. Entonces era relativamente fácil, ¿sí? Solamente necesitaban entregarle en la mano la carta a la mujer en presencia de 2 testigos, esa nota de divorcio. Y en la nota, ¿qué decía? Era un escrito sencillo, decía, que esto sea la nota de divorcio y la carta de despedida y el documento de liberación para que puedas casarte con quien quieras. Tome, mujer, si te vi no me acuerdo, chao, ya no eres más mi mujer y quedas libre de esta atadura. Y así el divorcio quedaba consumado. Y la otra condición era que tenía que devolver el dote de su mujer, que para muchas era un atenuante del golpe tan terrible que sufrían, pero ¿qué significaba eso? Entonces, en el tiempo de Jesucristo, el vínculo matrimonial estaba en peligro hasta entre los judíos, hasta tal punto que la misma institución del matrimonio estaba amenazada, porque las jóvenes judías se negaban a casarse, ya que su posición como esposas era tan incierta. Hoy pasa lo mismo, hoy mucha mujer no se quiere casar porque han sido maltratadas, porque han sido violentadas por el hombre, por el machismo, bueno, y por tantas otras cosas. Pero nada de eso le quita lo sublime y lo maravilloso de la institución de la familia, del hogar. Y miremos ahora cómo era la situación para los romanos. Ya lo vimos para los judíos. Las cosas estaban todavía peor en Roma. En los días de Pablo, la vida romana de familia estaba completamente deshecha. Séneca escribía que las mujeres se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse. Eso era lo que está pasando hoy. Las habitantes de Roma no fechaban los años con números, sino con los nombres de los años, vuelvo aquí. En la época de Pablo, ¿sí? Decía Séneca que los habitantes de Roma no fechaban los años con números, como lo fechamos hoy en día, 30 de abril del año 1930, así no era. ¿Cómo fechaban los años ellos? Ellos hablaban con los nombres de los cónsules, por ejemplo, decían en el año 3 de Nerón, así era, ¿cierto? Pero Séneca dice que las mujeres fechaban los años por los nombres de sus maridos. Entonces ellos decían en el mes 3 de Plutarco, mi primer esposo. En el año 1, mes 3 de Jacinto, mi cuarto esposo. Así era la situación en los tiempos de Pablo. Se cuenta que una mujer había tenido hasta 10 maridos, y en la historia se relatan mujeres que llegaron a tener hasta 24 maridos. Y se acuerda que Jesucristo, cuando encontró a la mujer adúltera, le dijo: ¿cuántos maridos has tenido? 5 maridos. Y el que tienes no es tu marido. Eso no es de decir que definitivamente no existiera la fidelidad, pero no es demasiado decir que el ambiente general para esa época era el adulterio, que la familia estaba el concepto de la familia estaba por el suelo, o sea que el vínculo matrimonial estaba en vía de desaparecer. Ese era el trasfondo cuando Pablo escribía.
Pero acuérdense que la cultura romana estaba, los romanos estaban influenciados grandemente también por los griegos, ¿sí? Por la cultura helena. Entonces, ¿cómo era la condición de los griegos? La situación era todavía mucho peor en el mundo griego, porque existía la prostitución. La prostitución era una parte esencial de la vida griega. Demóstenes había establecido lo que era una norma de vida aceptada por todos. Él escribió: tenemos cortesanas para el placer, concubinas para la cohabitación diaria y esposas para tener hijos legítimos y una guardiana en los asuntos de nuestro hogar. Era difícil, esa época fue muy difícil. Es la misma época difícil que hoy nuestros muchachos están viviendo. Y todavía peor, porque hoy se usan los medios de comunicación para fomentar prácticas aberrantes que atentan contra la unidad familiar. La mujer llevaba para los griegos una vida totalmente separada separada en las clases respetables. Ahora, cuando era una mujer respetable, cuando era una mujer de la sociedad, esa mujer para los griegos no tomaba parte en la vida pública. No salía nunca sola a la calle, no aparecía en banquetes o en ocasiones sociales. Tenía sus habitaciones privadas a las que no tenía acceso nada más que su marido. Y todo esto, como decía otro historiador, para que viera lo menos posible, oyera lo menos posible y preguntara lo menos posible. Si era una mujer respetable, la tenían en cuarentena total, en un confinamiento aislada del mundo externo. Entonces los griegos esperaban que la esposa gobernara el hogar y se cuidara de los hijos legítimos, pero ellos se buscaban el placer y la compañía en otro lugar. Solamente la mujer la tenían, a su merced la tengo es para que cuide a los hijos nomás. Y completamente enclaustrada. La única seguridad que tenía la esposa era que había que devolverle la dote, igual que los judíos, en caso de que se divorciaran. Entonces la vida del hogar y de familia estaba a punto igualmente de extinguirse y la fidelidad pues ya no existía. Es en este precioso pasaje, ¿sí?, que nos está exponiendo Pablo, que ahora en medio de un mundo de corrupción, y está ahora llamando a las personas a una nueva pureza y a una relación nueva en su vida matrimonial. Y no se puede exagerar, hermanos, el efecto purificador del cristianismo en el hogar en el mundo antiguo, porque esto fue como un bálsamo en medio de una crisis terrible que había de la familia, y el efecto que produjo las enseñanzas cristianas salvaron la institución familiar. Y los beneficios, hermanos, que trajo a las mujeres. Entonces, en Efesios, donde encontramos aquí la auténtica enseñanza de Pablo sobre el matrimonio. Esto es que el matrimonio cristiano es la relación más preciosa de la vida, cuyo único paralelo es la relación entre Cristo y la Iglesia. Y leyendo este pasaje en el siglo XXI, hoy nosotros, ahora ya no estamos en la época de Pablo, pero estamos en el siglo XXI, y uno se puede dar cuenta, a pesar de la crisis familiar, lo maravilloso que es estas palabras. Amén. A lo largo de los años, el sentido cristiano del matrimonio se ha llegado a aceptar ampliamente, y dentro del ambiente cristiano hay muchos jóvenes que todavía anhelan y desean tener un hogar,
casarse y tener una familia hermosa. Pero pensemos que así, en términos generales, para estos tiempos, cuando los movimientos feministas que abrogan o propenden por la emancipación de la mujer, por el empoderamiento de ellas, ¿sí? Ellos que buscan la autonomía y liberarse de toda clase de autoridad, inclusive buscan liberarse de la autoridad del marido. Pareciera que estas palabras del apóstol Pablo, a oído de muchos, suenan como a una enseñanza retrógrada, como a un anacronismo, como a enseñanzas arcaicas, y las rechazan de plano, porque hoy el movimiento como el YouTube, hay muchos movimientos que se han levantado fuertes, movimientos feministas, tanto de hombres y mujeres, propendiendo por esa emancipación de la mujer, y es bueno que la mujer se libere de ciertos poderes que la han mantenido subyugada por mucho tiempo, pero es que a veces el movimiento va más allá de liberarse del machismo, del maltrato y de la violencia que ha sufrido en la familia, al punto de que las han querido llevarse a que sean completamente autónomas en el hogar, donde nada ni nadie les puede decir nada. Y yo sé que hablando de esto, ustedes no me vayan a tachar de machista ni de feminista, porque voy a hacer lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Pero este es un ideal maravilloso que debemos de alcanzar. Y yo oro para que esto no se borre de la mente de los jóvenes, a pesar de lo que se está viviendo, queridos muchachos. El único ejemplo que tenemos y modelo para imitar, aún para el matrimonio, es Cristo, porque cuando un hombre ama a una mujer, el punto de referencia nunca es otro matrimonio, siempre se dice como Cristo amó a la iglesia. Por lo tanto, usted no se va a defraudar. Claro que puede tener espejos muy tristes y dolorosos. Claro que si usted mira a su alrededor y ve que todos los matrimonios han fracasado, que los líderes del mundo han fracasado en sus matrimonios, ellos no son el dechado a imitar. Ellos no son nuestro modelo. Nuestro modelo es Jesucristo, porque dice la Biblia como Cristo amó a la iglesia. Entonces, queridos jóvenes, hay esperanza. Amén. Y pueden ustedes formar un hogar y hacer de su hogar un remanso de paz. Amén. Un lugar donde Cristo entronado los gobierne y haga de esa convivencia algo maravilloso. Amén. Donde Dios se glorifique. Entonces, en ese trasfondo, mis queridos hermanos, vamos a hablar de las relaciones familiares, ¿sí? Y lo primero que vamos a mirar es la fórmula de la armonía. Fórmula de la armonía. Y para eso miremos en volvamos a Efesios capítulo 5 y vamos a leer del 5:21. Dices, otra vez vamos a volverlo a repetir: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Entonces,
Miremos qué significa sujeción. Esa palabra no nos gusta. Yo sé que a las mujeres no les gusta esa palabra. Y a los hombres como que les encanta. Está como dividido, ¿no? Las mujeres cuando escuchan la palabra sujeción, pues porque han sufrido tanto, porque han sido maltratadas físicamente, emocionalmente, sexualmente, bueno, han sido maltratadas de todas las maneras, han sido objeto de vejámenes, de abusos, pues asocian la palabra sujeción con tiranía, con crueldad, con todo lo negativo. O sea, no pueden concebir que en la sujeción puede haber algo maravilloso, sino todo lo contrario. Lo notan como un acto de servilismo, de inferioridad, de bajar la cabeza, de humillación. En el diccionario, sujeción significa acatamiento, subordinación manifiesta con palabras o acciones. Y la verdad, eso es lo que el Espíritu le está diciendo a las mujeres. Ustedes deben acatar a sus esposos y subordinarse voluntariamente a él. Eso es lo que está diciendo. Gústenles o no, pero así dice la Biblia y no podemos cambiarla. Pero luego vamos a hablarle al hombre, porque es que el hombre aquí encuentra la oportunidad para someter. Al hombre no le dice someta a su mujer, ¿sí? Para demandar sujeción. El hombre no está para demandar de ella la sujeción, no está para obligarla a que se sujete. Si yo digo que usted se arrodilla, tiene que arrodillarse, porque yo soy el hombre de la casa, porque yo mando y usted no puede protestar. Eso no es lo que dice la Biblia. La mujer debe de sujetarse voluntariamente al esposo. Y estamos hablando acerca de la armonía a través de la sujeción. ¿Y qué es armonía, hermanos? Pues es esa correspondencia amorosa que debe haber entre los diferentes miembros de la familia. Es una amistad y buena correspondencia, donde eso que nos dice el pastor o el líder espiritual en el momento de la ceremonia, cuando están haciéndose en los votos, para que sea un remanso de paz, realmente no sea un ideal como tan lejos como las estrellas, que es imposible alcanzarlo. No, para que sea una realidad, la armonía. Y miren que el salmista en el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y en este salmo tan cortico, de 3 versículos, se nos dan 4 puntos principales del efecto de vivir en armonía, que ya ha sido tan esquivo en los hogares, aún en los hogares cristianos. Porque yo quiero que seamos sinceros, mis queridos hermanos. Tenemos hogares que decimos, todos somos creyentes. Mi esposo va a la iglesia, yo voy a la iglesia, dice la mujer, y mis hijos también. Pero el hogar es un infierno. Sigue siendo un campo de batalla. ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa? Sí pasa. Entonces, en el Salmo 133 dice que la armonía es buena, ¿sí? Y que es deliciosa. O sea, es algo bueno y delicioso. Y que esa armonía, pues, es hermosa cuando habitamos juntos.
en unidad. Mira que con esto de la pandemia, al principio pues todo era color de rosa en medio de las dificultades. Entonces muchos empezaron a experimentar en la cocina para pasar el tiempo con platos diferentes y hacer diferentes programas para pasar el tiempo. Pero por la fuerza de la obligación de quedarse en casa, pues empezaron a salir ese verdadero yo que nos acompaña y que no hemos podido domar y nos controla. Entonces han surgido una cantidad de problemas en los hogares, violencia intrafamiliar, feminicidios, hogares que se están destruyendo porque no se aguantan. O sea, vivir en cuarentena resultó ser, en vez de ser una bendición, con el tiempo terminó ser, yo no lo aguanto más, yo no la aguanto más. Yo no sé qué voy a hacer con estos hijos, no los soporto. Y ha sido difícil, pero cuando vivimos en armonía, ¿sí?, y en unidad, eso es hermoso y es maravilloso. En segundo lugar dice que es fragante, es como un buen olor. En tercero, que es refrescante. Y finalmente es la garantía segura de la bendición de Dios. Pero ¿por qué no se puede dar la unidad aún en las iglesias, en los hogares cristianos? Usted no se ha preguntado. Mi esposo va a la iglesia. Y dice el esposo, mi esposa va a la iglesia. Y dicen los hijos, mi mamá y mi papá van a la iglesia. Y dicen los padres, mis hijos van a la iglesia. Pero no se han dado cuenta que no se establece el orden divino en el hogar. Y que todo sigue funcionando patas arriba. Que los hijos siguen rebeldes, que no obedecen. Que los padres, el esposo sigue maltratando a la mujer. Sigue siendo descortés, desconsiderado. Que la mujer también es una cantatablas, cantaletosa. Bueno, pasan todas esas cosas. Yo les voy a dar aquí la razón. Porque, mira, esto no funciona de este ideal cristiano, de una relación familiar, no funciona. En primer lugar, tienen que haber dos elementos. Uno, que usted sea cristiano. O sea, que usted haya nacido de nuevo. Esposas, asegúrense de que ustedes han tenido un encuentro personal con Jesucristo, con el autor de la vida, que hayan nacido de nuevo. Varones, asegúrense de haber nacido de nuevo, de haber confesado sus pecados al Señor y tener a Cristo como su Señor y Salvador. Porque esto de someternos los unos a los otros no es nada fácil. Mira que esta es una enseñanza hermosa, maravillosa, pero muy difícil de oír. O sea, cuando a la mujer se le está diciendo sométase, está más incómoda y se corre para un lado, se mueve para el otro y quisiera que el esposo se saliera de la pieza porque como que me va a interpretar. Pero cuando hablamos al esposo, igualmente, entonces el pastor o Pablo es feminista y se sale de la habitación. Es que ese pastor, es que la Biblia. Entonces, aunque es algo hermoso, es difícil de oír, muy difícil de oír, porque todos nos sentimos redargüidos. Se siente redargüido el varón como esposo y padre. Se siente redargüida la mujer como esposa y madre e hija. Y se sienten redargüidos los hijos también en su rol. Entonces, cuando escuchamos lo que Dios dice del otro, pues estamos orando pasitos, Señor, ábrele los oídos, Señor, que escuche mi esposo, Dios mío, que no se distraiga, que no salga a la nevera, que no cambie el canal, pero porque le está hablando al otro. Pero cuando me está hablando a mí, ahí sí también me pongo incómodo, se me olvidó algo en la nevera, para allá, para la nevera. Entonces es algo muy difícil de oír. Y no solamente muy difícil de oír, sino muy difícil de hacer. Porque muchos de nosotros nos hemos esforzado, y yo creo en la sinceridad de muchas mujeres, de someterse de verdad a su esposo, y les ha sido muy difícil.
Y varones que han querido amar, como dice la Escritura, a su esposa, y han fracasado y no lo han podido. O hijos que están luchando para obedecer a sus padres y no han podido. Y les voy a decir por qué. Porque a pesar de que hemos nacido de nuevo, no nos hemos fijado que estas palabras están en un contexto. Y tenemos que ir entonces al versículo 18 del mismo Efesios. ¿Qué está diciendo el versículo 18? No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Mira, el ser humano tiene que llenarse de algo. Y si nosotros somos cristianos y hemos nacido de nuevo, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Dígalo. Si no lo quiere decir en voz alta ahí en la familia, que todo el mundo escucha, por cierto orgullo, por cierto temor, diga, debo llenarme del Espíritu Santo. Bueno, si de verdad queremos tener armonía familiar, si de verdad queremos tener, como dice este primer punto, armonía a través de la sujeción y luego armonía a través del amor. Necesito ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Y mire que someternos unos a otros es una manera de ser llenos del Espíritu Santo. O sea, ser llenos del Espíritu de Dios. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, casi siempre lo tomamos con los versículos que dice anterior, donde dice hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces usted está en la iglesia, levanta sus manos, se humilla en la presencia de Dios y siente la visitación del Espíritu Santo. Pero a veces puede ser eso también algo muy carnal, ¿sí? Porque usted dice, no, pero es que yo sentí fuego cuando cantaba. Pero resulta que eso es como muy fugaz, solamente lo sintió en el culto. Pero una de las evidencias o de las señales más contundentes también para identificar que estamos llenos del Espíritu Santo es el dominio propio, que a la vez es un fruto del Espíritu Santo. Y cuando yo empiezo a someterme al otro, porque aquí al principio en el versículo 21 dice, someteos los unos a los otros. Cuando empiezo a someterme a mi hermano, a mi hermana, a mi familia, es una señal de que estoy siendo controlado por el Espíritu Santo, que estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Entonces, querida mujer, querido varón, querido hijo, si usted está luchando y no ha podido, porque todos tenemos esa lucha con la carne, ¿sabe qué necesitamos? Arrodillarnos más. Tenemos que llenarnos más del Espíritu Santo porque dice la Biblia, a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, hermanos, necesitamos a Dios para que nos ayude. Y Pablo aquí entonces está proponiendo 3 áreas en las cuales el espíritu de sumisión debe expresarse plenamente para que las relaciones involucradas se cumplan cristianamente. Está diciendo que debe haber sujeción entre esposos. Debe haber sujeción entre padres e hijos y entre amos y esclavos. La sujeción es mutua. Ahora, mire que la sumisión a Dios requiere que estemos... ¿Cuántos están sumisos a Dios? Entonces usted levanta la mano y dice, yo me someto a Dios. ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Someteos pues a ¿quién? A Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, la sumisión a Dios requiere que estemos sumisos según el orden establecido por Dios. Entonces, si yo digo que me someto a Dios, no significa que la evidencia de sometimiento a Dios es porque oro todos los días, porque voy a culto, porque diezmo y porque canto. Eso no me dice mucho de que estoy sometido a Dios. ¿O sí? No me dice mucho. Porque podemos ir a la iglesia
y podemos leer la Biblia, y podemos diezmar, y podemos cantar muy bonito, y estar maltratando a la esposa. ¿Sí o no? Entonces eso no es sometimiento a Dios. O puedo estar siendo infiel. Eso no es sometimiento a Dios. O puedo estar deshonrando a mis padres. Cuando yo digo que someto a Dios, entonces debo de estar sumiso también a todo el orden establecido por Dios. Por ejemplo, nosotros debemos de estar sometidos al gobierno civil. Ahorita que pasaron unas revueltas en Colombia, pues salir a quemar buses y a quemar CAIs, y miramos a los policías como enemigos porque por las redes nos están exacerbando los ánimos y nos están llevando a cometer esa clase de vandalismo. Ahora, si yo me someto a Dios, como dice la Biblia, debo de someterme al gobierno. En 1 de Pedro, capítulo 13, versículo 17 dice, cuando alguien toma, 1 de Pedro 2, 13 al 14, al 17, pero a ver que es que aquí no me coge la Biblia. 1 de Pedro, ya, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actuar como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y no solamente debemos estar sumisos según el orden, al gobierno civil, sino que, por ejemplo, los siervos deben estar sujetos a sus amos. O sea, los dependientes, los que trabajan, y deben respetar a sus superiores, a su jefe inmediato. En Colosenses 3:22 leemos, esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. A los jóvenes se les enseña que deben estar sujetos a los ancianos. En 1 de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los hombres. Estoy diciendo todo esto para que las mujeres no piensen que cuando se les dice que se sujetan a los esposos, recae, mejor dicho, todo lo malo sobre ellas. Como que son las únicas que tienen que sujetarse. Todos hemos de sujetarnos los unos a los otros. Amén. Amén. Por eso es que en Efesios 5:22 leíamos, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Amén. Y en el versículo 33 también allá dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y la iglesia, pues también debe estar sujeta a los ancianos, a los líderes espirituales, como dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría sin quejarse, porque esto no es provechoso. Sí, no, amén. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Pablo, tras establecer aquí el principio entonces fundamental de la sumisión, someteos los unos a los otros, todos nos sometemos, ¿sí? Pero después de hablar ese sometimiento que debemos tener mutuamente, Pablo lo aplicó primero, o sea, lo aplica primero
como desglosando, ¿sí? Ese sometimiento mutuo lo aplicó primero a la esposa, ¿sí? Entonces, el mandato aquí, queridas mujeres, queridas esposas, digan en su casa, amén. Dijo amén. Entonces, queridas esposas, el mandato no tiene excepciones y se aplica a toda esposa cristiana. Pregunto, ¿su merced es cristiana? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Tiene a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador? Entonces el mandato es que debe de sujetarse a su esposo sin consideración a sus propias capacidades. Puede que su merced sea una superlista, que sea una dura para el computador, que sea una dura para los negocios, que sea la mejor cocinera del mundo. Bueno, tenga todas las habilidades que superen a las de su esposo. Aún así, tiene que sujetarse a su esposo. Pueda que usted tenga estudios universitarios y él no. Él hizo hasta bachiller y usted logró ya sacar el título de contadora o ahora eres una administradora. Eso no significa que porque ahora eres profesional, entonces ya este mandato no es para la profesional, para la esposa profesional. Continúas bajo ese mandato divino. La esposa debe sujetarse, estar subordinada a su esposo. ¿Sí? Tampoco tiene que ver con conocimiento de las escrituras. Puede que usted sea la que más sepa la Biblia en la casa. Y sabe Biblia a la lata, se sabe los salmos, sabe tanta palabra, porque usted es la que escucha los mensajes para que va a la iglesia. Eso no le da pie ni autoridad para que usted se enseñoree sobre su esposo y termine mandándolo. Es que este viejo cucho no sabe, es un ignorante. No, cuidado. Pueda que sepa más Biblia, pero eso no te da autoridad para que invalides el mandamiento de Dios. Sigues bajo ese principio divino. Debes respetar a tu esposo y debes estar subordinado a él. O cualquier otra cualidad que pueda compararse a la de su esposo. No importa. Necesita subordinarse a él. Pablo coloca a las mujeres en una posición de subordinación, entonces aquí con relación a sus esposos. Y miren que la ética de las relaciones cristianas en la familia puede percibirse con claridad solo cuando se entiende que diferencia y subordinación de ninguna manera implica que la mujer sea inferior. O sea, no quiere decir que porque la mujer se subordina al varón, se está humillando y se está por debajeando. No es que la estén por debajear, eso ustedes saben más que yo. Eso no significa que la están humillando. De eso no habla este mandamiento. No implica que la mujer sea inferior. En el Nuevo Testamento enseña, por el contrario, que no hay varón ni mujer. Léalo, allá en Gálatas capítulo 3, versículo 28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Entonces, en el Nuevo Testamento todos somos iguales. La sumisión que se ordena a la esposa es del tipo que solo puede darse entre iguales. O sea, no es otra cosa, son iguales. La esposa es igual al hombre, el hombre es igual a la esposa. Solo que la esposa voluntariamente, no por ninguna otra razón, no porque el esposo sea mayor, no porque el esposo sea superior
porque él tenga mayor fuerza bruta o tenga el dinero del mundo, no por eso se subordina. Se da entre iguales, ¿sí? Como un mandamiento divino, y es la decisión de la mujer de subordinarse voluntariamente al hombre. No es una obediencia servil, no quiere decir que ella tenga que hacer todo porque él lo dice. No, no es eso. Que ella no pueda opinar, que ella no pueda dar su punto de vista, que ella no pueda pedir explicaciones, ¿sí? Entonces aquí habla de una sumisión voluntaria en los aspectos en los cuales el hombre ha sido puesto por su Hacedor, por nuestro Dios, como la cabeza. Simplemente Dios ha puesto al hombre. Mire que en Génesis 3:16, después de que nuestros primeros padres pecaron, Dios le dice a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces los esposos cristianos tienen, pónganme en atención, queridos esposos, los que están escuchando, los esposos cristianos tienen el alto honor de representar a Cristo en su matrimonio. Amén. Mientras que las esposas cristianas tienen el honor de representar a la iglesia. Amén. El tiempo se nos pasó. Yo creo que esto va para largo, porque para todos hay una exhortación y para todos nosotros va a haber una amonestación de parte del Señor para que tengamos un hogar armonioso. Esto quedaría incompleto, completamente no tendría sentido lo que hemos venido hablando si no hablamos del rol del varón. Hasta ahí pareciera como un machismo bien acentuado, ¿sí? Donde se discrimina a la mujer. Continuaremos con esta enseñanza. Amén. Antes vamos a orar por aquellas mujeres, por las esposas vamos a orar hoy, para que Dios las bendiga, para que Dios haga de ustedes instrumentos de bendición para el hogar. La mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia. Y mujer virtuosa como las cristianas no se encuentran. Son más preciosas que las piedras preciosas. Amén. Entonces, querido esposo, ore allí por su esposita. Ore, no le dé pena. Ore por su esposa. Bendiga a su esposa. Bendiga a su esposa. Dele gracias. No la maltrate. No la por debajee. No haga eso. Ore por ella. Ámela. Y querida mujer, respete a su esposo. Respételo y véalo como la cabeza del hogar. Porque así lo ha establecido ¿quién? Dios. Padre y Dios bueno, te damos gracias por la enseñanza que hemos recibido en esta noche. Gracias porque hay esperanza, Señor, para tener un hogar bendecido. Cuando a veces todo parece estar perdido, Señor. Cuando el único camino, la única solución posible pareciera ser el divorcio. Pareciera ser la separación. Tú nos das ahora esperanza, Señor, de que es posible que las cosas cambien, Dios mío, y que se establezca el orden divino en cada hogar cristiano. Dios mío, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder, Dios mío, vivir tu palabra. Señor, cada mujer, cada esposa, muchas de ellas tal vez, Señor, maltratadas, muchas de ellas, Dios mío, violentadas por el esposo. Espíritu Santo, ven sobre ellas y consuélalas. Que tu palabra sea como un bálsamo
Señor, en su corazón herido. Restaura hogares, Señor, restaura hogares. A volver el corazón del esposo hacia la esposa y de la esposa hacia el esposo. Señor, lo que es imposible para los hombres, no para ti. Lo que ha sido imposible para nosotros en nuestro esfuerzo inútil por cambiar, por ser mejores. Ahora nos damos cuenta que definitivamente no podemos en nuestras propias fuerzas, que necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos ser llenos de Dios, controlados por Dios, para que ese fruto del Espíritu se manifieste en nosotros, dominio propio, Señor, y poder someternos los unos a los otros. Yo bendigo cada hogar representado en la iglesia, cada hogar de los hermanos que nos están viendo, Señor. Tal vez muchas mujeres están desanimadas, muchos hombres están desanimados, muchos jóvenes se encuentran también desilusionados. Pero Dios, yo te pido que obres y que pongas en orden, Señor, la familia, que restaure los hogares, desbarata todo plan del maligno. No permita que la carne se siga enseñoreando de nosotros, tomando ventaja sobre nuestras vidas. Señor, restaura vidas, toca el corazón del esposo, toca el corazón de la mujer, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, hay poder en Cristo, hay poder en nuestro Dios. Dios mío, cámbianos, cámbianos, cámbianos. Señor, dice la palabra tuya, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tu palabra nos hace libres, Señor, nos hace libres de todos esos hábitos y de todas esas costumbres, Señor, que en algún momento copiamos de alguien, algún modelo que copiamos, Señor, de nuestros padres, pero que ahora nos damos cuenta que nos están haciendo daño. Padre, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de ver en la familia, cambia, Señor, la manera de ver el rol que a cada uno nos corresponda, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Yo bendigo cada hogar. Amén y amén. Amén. Enséñame a morir para en ti vivir. Enséñame a amar hasta mi vida dar. Enséñame a todo lo que queda atrás. Enséñame a anhelar más a la eternidad. Que tu reino venga, sea tu voluntad en la tierra y en mi ser. Tu reino aquí. Enséñame a vivir por fe, aun cuando no pueda ver. Enséñame a obedecer, cueste lo que cueste. En la
Enséñame a esperar, tu reino establecerás, tu rostro al fin veré, y como tú, Jesús, seré.